A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Mi invitado de esta noche es juez de la Corte Nacional de Justicia. Preside la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo. Es magíster en Derecho con mención en Contratación Pública y Modernización del Estado. Es especialista en Contratación Pública, diplomado en Casación de la Universidad de las Américas y es, además, docente universitario de posgrado. Es para mí un honor tener en esta noche al señor doctor Fabián Racines Garrido, a quien tras darle la más cordial bienvenida, le consulto: ¿qué es y en qué consiste la jurisdicción contencioso-administrativa? Bienvenido, Fabián. Patricio, muchas gracias. Primero, un saludo cordial a toda su audiencia, importante que nos dispensan en este momento por este importante medio también. Bien, ciertamente empezaré diciendo que es una jurisdicción muchas veces poco difundida, más que poco conocido, poco difundida, y es una jurisdicción, déjeme decirle, sumamente y supremamente importante para los ciudadanos. Sin duda. A través de aquella precisamente se logra, es un equilibrio que los llamaríamos los ciudadanos, que se les conoce más en nuestro medio como los administrados, pueden lograr un justo equilibrio en sus relaciones jurídicas con el Estado. No nos olvidemos que en todas nuestras actividades prácticamente nosotros tenemos una actividad que está relacionada con las administraciones públicas, llámese esta central, institucional, seccional. Y muchas veces recibimos agravios por parte de las administraciones públicas, ya sean a través de actos, hechos o contratos administrativos. En suma, tiene que ver con la regulación normativa para que una persona, para que personas naturales o jurídicas tengan la capacidad de plantear demandas al Estado. Por supuesto, y sobre todo, como le reitero, el hecho de buscar un equilibrio, tomando en cuenta que atrás del Estado se encuentra pues obviamente un andamiaje gigantesco, cuando existe precisamente, digo usted, en una defensa, cuando usted, desde una óptica netamente práctica, cuando usted está en una instancia, se da cuenta incluso de ese desequilibrio físicamente. A una audiencia acude la administración pública con su grupo de abogados, con el jefe de patrocinio, con la Procuraduría General del Estado, en fin, frente al administrado que va apenas con su abogado. Pero ahí está tanto la ley como el juez. Por supuesto. Y la capacidad y el conocimiento y sobre todas las cosas, la solidez moral del magistrado para impartir justicia. Porque sin duda hay desnivel. Sin duda alguna, y sobre todo creo que es una de las jurisdicciones, al igual que todas, pero creo que fundamentalmente la contenciosa administrativa la que debe ostentar mayor independencia tanto interna como externa, precisamente por esta delicadísima función que tiene al juzgar los temas en los que interviene la administración pública. Y por eso la importancia del derecho contencioso administrativo. Ahora bien, ¿qué funciones cumplen los tribunales distritales de lo contencioso administrativo? Bueno, los tribunales de lo contencioso administrativo tienen un abanico gigantesco de competencias. Básicamente aquellas se encuentran inscritas en el artículo 217 del Código Orgánico de la Función Judicial. Enumeremos las fundamentales. Las fundamentales nosotros tenemos que ver con el control de legalidad de actos, hechos o contratos administrativos que obviamente emanen de las diferentes administraciones públicas. Tenemos también que ver con temas de control de legalidad sobre los temas de propiedad intelectual,
con los temas de las famosas glosas de Contraloría General del Estado, los temas que hacen relación también con la jurisdicción coactiva, un tema que no es de reciente data, pero que de alguna manera se están impulsando nuevas causas en lo que tiene que ver con responsabilidad extracontractual o la famosa responsabilidad objetiva del Estado. Esta, entre las muchas competencias que nosotros tenemos que asumir, por ejemplo, la ejecución también de los actos administrativos que obviamente han caído en esto del silencio administrativo positivo, que es un efecto que ahora le concede el Código Orgánico Administrativo, y que nosotros ante esto lo que tenemos que hacer es únicamente ver si es que son o no son ejecutables estos actos administrativos fictos que en suma se han obtenido por la falta de contestación oportuna de la administración pública dentro del término que tienen para hacerlo ante las diferentes peticiones que obviamente encausan los diferentes ciudadanas y ciudadanos. Conozco desde hace muchos años al doctor Fabián Racines Garrido y sé de su talento, de su capacidad y sobre todo de su formación. Un hombre honesto y vertical, un juez que está sin duda haciendo un gran trabajo en la Corte Nacional de Justicia. Mas quiero plantearle un tema que debe ser tratado por una persona de su nivel. En el Ecuador lamentablemente no tenemos una seguridad jurídica que le dé al Ecuador la posibilidad de tener en el concierto internacional respetabilidad. Muchas veces los contratos devienen en papel sanitario y esto determina la necesidad de contar con magistrados de alta talla intelectual y moral para poner coto a ese tipo de situación. Vamos a ver, la ley también permite la posibilidad de solución alternativa de controversias mediante mediación y mediante sistemas de arbitraje. Pero en el Ecuador, más del 95% de propuestas de arbitraje internacional pierde el país. Yo entiendo que esa no es la materia de un juez de lo contencioso administrativo, pero ¿cómo lograr evitar que exista una mayor franja de inseguridad jurídica y cómo devolverle al país una línea de certeza en el campo del cumplimiento de las normas constitucionales y legales y de orden contencioso administrativo, por cierto? Bueno, yo empezaría hablando naturalmente del tema que usted refirió, y es el tema de una selección adecuada de jueces con esta especialidad. Yo creo que la tendencia en general, no solo en el país, a nivel global, ya no solo acudimos nosotros al médico especialista, ahora también acudimos a los abogados especialistas. Hemos dejado a un lado el tema del abogado todólogo, que hace temas contenciosos administrativos, penales, y sin desmerecer otras funciones, pero a veces dicen y tránsito. Entonces, yo creo que hoy es fundamental la especialización. Correcto. Entonces, primero buscar esto, que merced a el último concurso en el cual precisamente yo entré a formar parte de la Corte Nacional de Justicia, se hizo por especialidad. Luego, naturalmente, ver una sólida formación ética y moral. Naturalmente, esto yo creo que es supremamente importante para mandar un mensaje claro a los ciudadanos. Sin duda, yo creo que los procesos también han coadyuvado muchas veces a gente, por ejemplo, como usted, Patricio, que también le conozco, como usted bien dijo, hace muchos años y que tiene una larga data y una larga trayectoria, se han visto desmotivados, desincentivados a participar en este tipo de concursos porque muchas veces he escuchado que existen injerencias políticas. Yo creo que es otra cosa que también, sin duda alguna, debe defenestrarse del accionar de la justicia. Fíjese, Fabián, señor magistrado, en el Ecuador existe inseguridad jurídica a tal extremo que usted llega a la Corte Nacional de Justicia, el máximo organismo de administración de justicia en el Ecuador, pero no tiene el mismo periodo de tiempo que otros magistrados. Para mí eso hace parte de la inseguridad jurídica. Cuénteme un poquito cómo es esto. Bueno, efectivamente, como usted señala, yo creo que son aspectos que muchas veces aterrizados en normativas de carácter secundario, que es a lo que yo también en un momento dado quería apuntar, generan esta suerte de inseguridad jurídica. En el caso particular, bueno, yo he estado muy consciente de cuáles fueron las reglas con las cuales yo ingresé a la Corte Nacional de Justicia y respetuoso, como no puede ser de otra manera, de la Constitución y la ley, me he acogido a aquello pese
a lo que usted ha señalado claramente. Vamos a poner más claro, sus compañeros magistrados, ¿qué tiempo están en la Corte? ¿Por qué tiempo fueron designados? El concurso en el que yo intervine... No en el que usted interviene, los demás magistrados, los que tienen más tiempo. Bueno, solo le hago simplemente este recorderis. El tema, cuando yo entré, eran para 3, 6 y 9 años. Ya. Siendo cuando la Constitución lo que reconoce es que los magistrados cumplen, obviamente, un periodo de 9 años. Sujetos... Y eso, el tema constitucional debe prevalecer, de tal manera que no debe existir este tipo de odiosas, injustificadas e inconstitucionales diferencias. Pero bueno, entiendo que es un tema delicado para que usted lo trate. Quiero saber cuál es la función de la Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia que usted preside y cuál ha sido el aporte ya en materia del trabajo de esa sala en función de ir organizando jurisprudencia en favor del desarrollo del derecho contencioso administrativo. Muy interesante su pregunta. Bueno, aparte de la actividad nomofiláctica que debe cumplir naturalmente la Corte como tal, y la sala obviamente no escapa de aquello, es básicamente que la norma jurídica, nosotros no nos olvidemos que la jurisdicción contencioso administrativa como tal ejerce control de legalidad a los actos, hechos y contratos administrativos. Trasladando este mismo principio a la Corte, en el caso de la sala que yo presido, le corresponde hacer control de legalidad no de actos, hechos y contratos administrativos, sino de sentencias, aplicando precisamente, como le digo, esta técnica que es la observancia y el cumplimiento de la norma legal de carácter objetiva, es decir, que se cumpla. El control de legalidad de sentencias les abre una amplia opción de generar trabajos que luego determinen jurisprudencia que tiene el carácter de obligatorio. Por supuesto. Después de esta actividad nomofiláctica que le digo, de este control que nosotros tenemos que hacer a las sentencias o de los autos que pongan fin a un proceso judicial, nosotros obviamente vamos dejando asentado lo que se conoce como los precedentes. Estos precedentes, cuando son por los 3 veces... precedentes jurisprudenciales. Reiterados por 3 veces, tienen que obligatoriamente pasar a través obviamente de un proceso interno en el que se pasa obviamente por una unidad de jurisprudencia que tiene la Corte Nacional de Justicia, procesa esto, se emite un informe. El prerequisito es que tenga una reiteración de 3 Por supuesto, ocasiones. No menos de 3 reiteraciones. ¿Ya? En este sentido, yo sí quiero recalcar otro elemento que se me escapaba a su pregunta que me hizo anteriormente. Otro elemento es obviamente el respeto también a la carrera judicial que debe tener un juzgador ciertamente. Yo ya ostento aproximadamente 10 años en la función judicial. ¿Y por qué digo esto? Esto permite ciertamente con mucha experiencia, ya no solo desde una base intelectual, sino empírica, saber cuáles son los aspectos medulares que se debe atacar al momento de promulgar o de promover, una jurisprudencia. Eso implica conocimiento, eso implica especialización. Correcto. Eso implica certeza, además respeto a una carrera judicial que el país anhela. Eso implica independencia también de una función tan importante como es aquella en la que usted trabaja. Pero continuemos adelante. ¿Cuáles son las proyecciones del derecho administrativo? Pero antes de eso, ¿cuáles son los temas, si es que es factible enunciarlos como parte ya del legado del trabajo de la sala en función de chequear, de hacer ese control de esos fallos que ponen fin a determinados litigios? Los más importantes, yo quiero destacar, fundamentalmente yo creo que ha habido mucha actividad en el tema de emisión de las jurisprudencias, de la aprobación de las jurisprudencias, en temas que han sido de mucha trascendencia y que creo que han sido cuellos de botella en lo que tiene que ver para la administración de control, como es la Contraloría General de Estado, y los administrados que han sido objeto de la imposición de responsabilidades civiles administrativas por parte de la Contraloría. Se han emitido 3 importantes jurisprudencias desde el año 2021 hasta ahorita, que tienen que ver con los artículos 26, 56 y 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en el que con total acierto la Sala ha puesto a consideración del Pleno que los plazos que comportan justamente la actividad de determinación, de resolución por parte de la Contraloría General del Estado, los plazos y términos contenidos en dichas normas
son plazos y términos fatales. Es decir, que la administración debe cumplir su actividad dentro del tiempo que le establece la ley. Es decir, estos términos y plazos no son discrecionales, no son muy interesante, referenciales, ya ni mucho menos. Una tijera definitiva para que esto no sea algo discrecional. No, eso son apunta plazos fatales. Y esto apunta a lo que usted menciona, a la seguridad jurídica, sin lugar a dudas. Que es el fin mismo del derecho, ¿no? Así es. Y la última, que tiene que ver, una de reciente data que me permití compartirle justamente a usted en días pasados, fue el 12 de abril, se aprobó, en cambio, una que tiene más que ver con un tema de actividad procesal. Es decir, había una confusión por parte de los usuarios de los servicios de justicia de si debo interponer ante una declaratoria de determinación unilateral de contrato, ¿cuál es el plazo que yo tengo para interponer una acción? Y claramente, tanto el COGEP como la reiteración que nosotros hemos puesto a consideración del Pleno y que ha sido aprobado vía jurisprudencial, es que el plazo para interponer una acción especial en materia de contratación pública es de 5 años. Con esto hemos eludido esta confusión que pudieron tener algunos juzgadores en materia contenciosa, en el sentido de que creían que eran 90 días, ya que aplicaban el criterio de que eran acciones de carácter subjetivas. Qué interesante, eso amplía la posibilidad de que una persona natural o jurídica acceda dentro de este plazo ya de 5 años que está determinado. Ahí hablamos no solo de seguridad jurídica, sino de, además, acceso a la tutela judicial efectiva al debido proceso. Sin duda. Fabián, es necesario y se hace fundamental explicar de manera sencilla a la gente que cuando una persona ha sido materia de una auditoría de la Contraloría General del Estado y, por ejemplo, existe un resultado de una glosa, esta persona tiene la posibilidad de apelar ante la propia Contraloría General del Estado en un par de instancias internas a nivel administrativo. Pero luego, si es que el administrado siente que no ha existido una respuesta ajustada a derecho, tiene la capacidad de acudir ante la justicia en la parte especializada del contencioso administrativo. A la justicia ordinaria, así es. Para que sea la justicia ordinaria la que dirima. ¿Es así? Correcto, Patricio, precisamente. ¿Y por qué le pregunto? Porque muchas veces con algunos casos bullados se establece que de alguna manera una modificación, un cambio de una glosa por una supresión de la misma podría ser una acción de orden penal, cuando existen fases en el derecho administrativo que conlleva la posibilidad de la revisión tanto administrativa como también judicial. Correcto. Explíquenos un poquito. Esto es en respeto básicamente al ámbito de competencias de las materias. Como usted bien acaba de indicar, existe obviamente la responsabilidad civil culposa, la administrativa y obviamente las presunciones en materia penal, y que derivarían obviamente ante esa justicia. Otro tema, cuando ya existe la presunción de orden penal, esto se deriva hacia la fiscalía. Así es. Pero si es que no existe aquella presunción, existe abierta la vía contencioso administrativa. Y le reitero, no solo en esta materia, sino en todas aquellas en las que los ciudadanos se sientan afectados en sus derechos. Es decir, cuando sea atacado un derecho subjetivo que le pertenece al ciudadano, que ya es parte de su acervo de derechos, tiene la posibilidad, como usted bien indicó, de hacerlo en la vía administrativa, vía impugnación, que es lo que nosotros conocemos, agotando, sin que sea estos requisitos. No nos olvidemos, usted, para Patricia, nada, puede ir directamente al... Conoce usted que cuando se derogó la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, ya consideraba esta situación que era innecesaria, reformada precisamente por la ley de modernización del Estado, que decía que ya no es necesario el agotamiento de la vía administrativa, sino que yo puedo acudir directamente a la justicia ordinaria. La capacidad de mi invitado me lleva a hacer este tipo de diálogo comprensible, para que la ciudadanía entienda la importancia del derecho contencioso administrativo y fundamentalmente del derecho administrativo en el Ecuador. ¿Cuáles son las proyecciones de esta rama importante del derecho? Bueno, las proyecciones es que finalmente tengamos un acceso
digamos, mayor por parte de los usuarios, que conozcan precisamente cómo pueden ellos canalizar el tema de sus diferentes impugnaciones que tengan no solo relativas a aspectos de control, sino que se pueden dar en infinitas situaciones, como yo me permití explicarle al inicio de esta entrevista, en la cual yo creo que debe definitivamente caminar también a una descongestión de todo lo que tiene que ver los procesos a nivel administrativo. ¿Cuántos procesos está estudiando su sala? Aproximadamente nosotros tenemos en acumulados, por decirlo de alguna manera, como más o menos 3.000 causas represadas. Pero quiero aclarar, en fase de admisión. En lo que tiene que ver a los sorteos, que obviamente esto además le compete al presidente de la sala, todos los sorteos que se han efectuado, todas aquellas causas ya se encuentran actualmente resueltas. La última valoración que se hizo en la última entrega del informe de labores que hizo la Corte públicamente a inicios de año, quedó claramente establecido que la segunda jurisdicción o la segunda sala que mayores causas despachó fue precisamente la jurisdicción contencioso administrativa, es decir, la sala especializada de lo contencioso administrativa, con un aproximado de 600 causas y, en definitiva, sentencias y resoluciones que obviamente con esto se dan la solución que quiere el ciudadano, que es obviamente recibir una respuesta al conflicto que obviamente tiene planteado ante esta jurisdicción. Sin duda. ¿Se hace necesaria una codificación específica del derecho administrativo en el Ecuador? Buena pregunta. Me parece que es un tema sumamente complicado el tratar de compilar todas estas materias que yo me he permitido decir en un solo código. Teníamos antes. Bueno, hablemos de eso a nivel procedimental. Tal vez si es que me preguntase si es que tuviésemos que volver a un solo procedimiento, yo estaría de acuerdo con su planteamiento, es decir, volver a la ley de la jurisdicción contencioso administrativa. A un ámbito más amplio. Un poco más amplio, sí. Eso me veo mucho más difícil. Lo que usted a lo mejor apunta es algo que debemos evitar ciertamente a nivel de administración pública, la dispersión de normas. Usted conoce que tenemos las normas especiales, orgánicas, las normas generales y después vienen los reglamentos. Con eso yo creería que tendríamos suficiente. Pero tenemos obviamente administraciones que tienen capacidad normativa. Tenemos ahí, por ejemplo, los entes de control, los organismos seccionales, que también están sujetos a nuestro control. Yo me inclino a la necesidad de estudiar la posibilidad de una codificación específica del derecho administrativo en el Ecuador, por lo que usted acaba de señalar. Podría ser. Me parece que es una iniciativa muy viable en términos que, como usted los plantea, hoy por hoy complicado. Pero debemos sin duda ir a aquello. De alguna manera yo creo que el Código Orgánico Administrativo quiso hacer algo en este sentido, pero sin embargo sigue existiendo algún tipo de confusión al momento de ver cuál es la normativa que yo aplico. ¿Por qué? Por esta dispersión. Aplico la de la EP Petroecuador, aplico la de la función ejecutiva, aplico la del organismo de control. Eso nos lleva a una confusión en la aplicación de determinada normativa reglamentaria que, bueno, prolifera en el país. Por eso se hace fundamental una codificación medular del derecho administrativo. Le consultaba, a nivel internacional, ¿usted conoce de un ejercicio en esa dirección? A nivel internacional, que yo conozca, no tengo una información clara de si exista algún proceso de codificación, digamos, de la normativa del derecho público de algún país. Desconozco algún esfuerzo en ese sentido. Yo le digo, el de acá sería una reingeniería completa de todo lo que tendría que ver esa normativa, ya que, como le reitero, por ejemplo, solo para hablar en materia de contratación pública, tenemos el tema de la ley, un reglamento supremamente pesado, tenemos un tema de normativa secundaria emitida por la CERCOP, que ciertamente lo que se ha acusado es que genera al momento de aplicar esta normativa mucha confusión por la cantidad y la producción que obviamente tiene el CERCOP en lo que tiene que ver la emisión de regulaciones de carácter secundario. ¿Cómo no? Tal vez, por ejemplo, en materias buscar precisamente un esfuerzo de una suerte de codificación, como bien podría ser la materia de contratación pública. Le reitero, a nivel internacional no conozco de fuente cercana algún tipo de experiencia de algún país latinoamericano que tenga esta suerte, ya que la administración pública y su estructura es tan complejo
que usted, como usted sabe, se maneja incluso por otro tipo de normativas superiores, como es la propia Constitución del Estado, que es la que precisamente organiza y estructura la administración pública de un Estado, que nos conllevaría esto a lo mejor analizar otro tipo de problemáticas y otras materias que a lo mejor podrían atender esto. Sin duda, agradeciendo la extraordinaria presencia y aporte de mi invitado, el doctor Fabián Racines Garrido, le dejo en el último minuto del programa para que se dirija con un mensaje a nuestros televidentes. Bueno, muchísimas gracias, agradeciéndole a usted, Patricio, nuevamente por esta gentil invitación. Espero de alguna manera u otra haber llegado a su importante audiencia a efectos de que vayamos conociendo un poco más en qué consiste la jurisdicción contenciosa administrativa, perderle definitivamente el miedo, buscar definitivamente al momento de tener un conflicto, un problema en el que tengamos que resolver ante las administraciones públicas, siempre asesorarnos con un profesional de derecho y no digamos un especialista en la materia que permita llevar sin lugar a dudas a un buen puerto nuestros conflictos. Confiar, como siempre digo yo, de alguna manera en nuestras instituciones, seguir creyendo que existen o existimos todavía gente que estamos realmente comprometidas con el quehacer público desde nuestras esferas, desde nuestras competencias, como en mi caso, desde mi actividad como juez de la Corte Nacional de Justicia. Nuevamente agradecerle por sus conceptos, Patricio, y siempre pues muy agradecido por estar aquí con su importante audiencia. Gracias al doctor Racines. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 19, horas 30, el domingo a las 21:30 y luego nos veremos en redes sociales. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano,